Muy buenos días, familia. Qué bueno que se están conectando. Es un gusto volverles a saludar. El día de hoy estará increíble, el mensaje estará increíble, lo que pasaremos juntos. Y si aún falta alguien de tu familia, llámale y que ya estén todos juntos para escuchar el mensaje de hoy. Si es tu primera vez que te conectas a esta transmisión, a estos videos, el mensaje de hoy es para ti y nos dará gusto saber de ti, conocerte, así que puedes enviarnos un mensaje en privado para estar al pendiente de ti. Si también tienes peticiones de oración, ahí nos las puedes hacer saber. Y el día de hoy continuamos con la serie SOS. Está increíble los mensajes que nos está hablando el pastor, así que abre tu corazón y busca tus apuntes para escribir lo que Dios está hablando el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Es un gusto el poder darles la bienvenida a esta reunión online. Creemos que Dios está aquí en medio de nosotros, está en cada casa, en cada lugar donde tú estás. Estamos reunidos, convocados para un solo fin: adorar a nuestro Dios, exaltar su nombre, y creemos que Él es real en todo sentido. El día de hoy yo quiero seguir con la serie que he estado compartiendo, SOS, y el nombre de este mensaje es Extraordinariamente Extraordinario. ¿Por qué? Porque yo creo que la vida cristiana, en el diario vivir, podemos estar viviendo el extraordinario poder de Dios. Y bueno, en todo este tiempo, en esta serie, he estado hablándole acerca de lo importante que es el Espíritu Santo, Dios Espíritu entre nosotros. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16, el Señor Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos la Trinidad, Jesús hablando y diciendo que rogaría al Padre que enviaría al otro Consolador. ¿Cuál es el otro Consolador? Es el Espíritu Santo, el ayudador, el Consolador, ese abogado defensor, ese intercesor que está por nuestro lado. Algo muy importante es que necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. No podemos solos, y en medio de la situación que estamos viviendo necesitamos ayuda del cielo, aquí y ahora. Y es muy importante que podamos humillarnos delante de la presencia del Señor y poder decirle: Señor, necesito de tu ayuda. Él está dispuesto a hacerlo. Jesús, durante los 3 años que estuvo con sus discípulos, 3 años de ministerio, durante estos 3 años los llamó, los sanó, les enseñó, los corrigió y también los desafió. Pero algo muy importante es que cuando Jesús, antes de la última etapa en la que Él iría a la cruz, moriría y resucitara, Jesús les dio una importantísima instrucción. No era suficiente con lo que ellos habían visto y habían oído, había algo más y muy importante que tenía que suceder. Jesús les ordenó que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el bautismo y llenura del Espíritu Santo, ya que esto los llenaría de su poder, del poder de Dios. El bautismo tiene que ver con ser sumergidos, de estar saturados por dentro y por fuera de Dios. Los discípulos tenían la palabra, tenían un excelente maestro que durante todo este tiempo les había enseñado, pero les faltaba algo, les faltaba el poder de Dios. ¿Sí? El día de hoy hay gente que tiene la palabra, pero les falta el poder, y esto es algo muy importante. Jesús nos da una gran promesa. Usted encuentra en toda la Biblia muchas promesas, pero hay una gran promesa que el Señor nos hizo. Y dice en Lucas 24, verso 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es muy importante. Esta promesa era una promesa muy importante, donde Dios nos dice que seríamos investidos de poder, vestidos de poder. Cuando yo estaba oyendo esto, yo me imaginé, por ejemplo, un policía, un soldado, un marino, después de ser entrenado, recibe, número uno, un uniforme, y ese uniforme habla o representa de que tiene autoridad, pero también les da un arma, y esta arma le da poder. Entonces, algo muy importante, que como cristianos hemos sido vestidos como hijos de Dios, pero también nos ha sido dada autoridad, pero también se nos ha sido dado, Dios quiere darnos su poder, ¿sí? Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Necesitamos este poder. ¿Qué significa poder? Muchas veces tenemos un concepto equivocado de poder y pensamos en privilegios, pero la Biblia, cuando habla de poder, es una palabra que en el griego es dunamis. La palabra dunamis significa fuerza, fuerza del cielo, poder milagroso. Necesitamos del poder milagroso de Dios, eficacia. Mi amado, sin el poder de Dios no somos ni vamos a ser eficaces para la tarea que Él nos ha llamado. Ímpetu, fuerza, ímpetu para hacer lo que tenemos que hacer. Capacidad, la capacidad que viene del cielo. Potencia, potestad. Yo creo que todo esto está para cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Y necesitamos de esto. ¿Por qué Jesús nos dice que necesitamos al ayudador para que nos diera poder? ¿Para qué? ¿Por qué? Con la ayuda de Dios, mi amado, yo quiero hablarles de 5 áreas en las que necesitamos del poder de Dios. Lo necesitamos en todas nuestras vidas, pero yo quiero hablar de algunas de las más importantes. Y le vuelvo a decir, lo necesitamos para todo, pero quiero hablarle de estas 5 que creo que son muy importantes. Número 1, necesitamos el poder de Dios para ser salvados, ¿sí? Esto es importante porque no se trata el ser creyente, el ser un cristiano, no se trata de pertenecer a un club de filosofía o a un club religioso. Se trata que el poder de Dios viene a pasarnos de muerte a vida y nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Romanos 1, verso número 16. Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Cuando alguien cree en Jesús, en verdad cree en Jesús, ¿sí? Está el poder de Dios para salvación. Claro que creer en Jesús significa también el arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora dice primeramente al judío como también al griego. Los judíos eran gente que sabían de Dios, que tenían tradiciones de fe, pero no conocían a Jesús, no conocían al Salvador, no conocían al Mesías Salvador y necesitaban que les fuera revelado. Los griegos, por otro lado, eran diferentes. Ellos eran pensadores, eran gente muy preocupada por su imagen física, pero también era necesario que les fuese revelado el Salvador. El Evangelio es suficiente tanto para judíos como para griegos. Es suficiente, Cristo es suficiente. El Evangelio es Cristo y es suficiente para todo tipo de personas, para las personas que están en religión, para las personas que están intelectuales, para todo tipo de personas. La palabra, Pablo dice en 1 Corintios 2, versos 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es muy importante, yo no estoy hablándole en este momento de sabiduría humana, le estoy hablando del Evangelio poderoso de Dios que trae salvación, que trae vida eterna. Entonces lo primero, a través del poder de Dios somos salvados. Segundo, muy importante, necesitamos el poder de Dios para ser librados, para ser liberados. La Biblia nos muestra, ahorita yo le voy a enseñar, pero para la vida diaria necesitamos el poder de Dios, ¿verdad? Continuamente somos tentados de muchas maneras, ¿sí? Así que necesitamos ser librados de todo aquello que nos ata, de todo aquello que nos cautiva. El Evangelio no solamente nos salva, sino también nos libera. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de de Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, lo primero, ¿verdad?, que él dijo: quiten la piedra, remuevan la piedra, y le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que Lázaro salió, pero el problema era que Lázaro estaba atado, estaba amarrado, vendado. Y la Biblia también dice que Jesús dijo: desátenle. Yo creo que cada persona necesita ser salvada, pasar de muerte a vida, pero también necesita ser liberada. Y el poder de Dios puede liberarnos de aquellas cosas que nos cautivan, de aquello que está continuamente llevándonos a tropezar. El libro de Romanos, capítulo 7 y capítulo 8, yo le pido que lo lea después en su casa con calma. Pero la Biblia dice en capítulo 7, verso 18: y yo sé que en mí, Pablo está diciendo y haciendo una confesión, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tremenda declaración, porque Pablo está reconociendo que es tentado continuamente. Yo creo que usted y yo sabemos que la tentación continuamente viene de muchas maneras, y la única manera que podemos ser libres es a través del poder de Dios, no es por nuestro esfuerzo propio. Romanos capítulo 8, verso número 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, tremendo verso, porque nos habla que a través del Espíritu, a través del poder del Espíritu, somos librados, las cadenas son rotas en nuestra vida y podemos vivir la vida que Dios quiere, no esclavos al pecado, sino ahora en una nueva naturaleza, en victoria, confiando en lo que Él es y lo que Él hace. No hay otra manera de vivir la vida cristiana si no es a través del poder y la gracia de Dios. Mi amado, es muy importante, ¿sí? Si tú estás batallando en alguna área en tu vida y estás tropezando continuamente, tú necesitas clamar a Él por su poder y su gracia en tu vida, y que sea rota toda cadena que te ata. Tercero, y muy importante, necesitamos el poder de Dios para ser renovados y transformados. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso número 2, dice: no os conforméis a este siglo, o no dejes que este siglo te forme, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta porque Dios no parcha tu vida.
Escúchalo bien. Dios no te pone un parche cuando vienes con Dios. Él te dice, bueno, pues voy a parcharte porque ya no hay remedio. No, la palabra de Dios nos habla que a través de su palabra, de la palabra de Dios y el poder de Dios, es renovada nuestra mente. Y de esta manera somos transformados. Oh, qué preciosa y gloriosa palabra, porque Dios dice que nos renueva y nos transforma. Dios quiere y puede hacer esto. La palabra de Dios tiene el poder de renovar o de cambiar nuestra manera de pensar. Escucha bien, mi amado, hay veces donde hay fortalezas de pensamientos continuos en nuestra mente. Y la Biblia dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. De tal manera que si tenemos un pensamiento, ese pensamiento se convierte en un sentimiento y ese sentimiento se convierte en una acción. Entonces la clave está en que seamos renovados y transformados. La Biblia nos habla que el Evangelio incluye transformación. Yo necesito transformación, tú necesitas transformación, todos necesitamos renovación. Estamos viviendo un tiempo, de muchos cambios. En pocos días el mundo entero ha cambiado y no sabemos qué tanto va a cambiar hacia adelante. Pero algo muy importante, Dios nos da la capacidad de transformar nuestra mente. Necesitamos la mente de Cristo, necesitamos renovar pensamientos equivocados, necesitamos cambiar pensamientos de mentira por pensamientos de la verdad de Dios, del poder de Dios. Yo necesito, tú necesitas del poder transformador de Dios. Dios puede cambiar una vida. Yo sé que el mundo nos dice que árbol que nace torcido jamás se endereza. Yo quiero decirte, en Dios hay milagros de transformación. Tú que me estás escuchando, Dios quiere y Dios puede transformarte. Su poder puede cambiarnos. Me encanta porque en el Evangelio se trata de que venimos a Él y cuando nos humillamos, nos arrepentimos, creemos en Él, Él nos pasa de muerte a vida, Él nos transforma por completo y esa transformación continúa y no termina hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Entonces yo quiero animarte, tengas poco o mucho tiempo en Cristo Jesús, quiero animarte a renovarte y transformarte. ¿Cómo? A través del poder de Dios. Tú solo no puedes transformar nada en ti. Si el esfuerzo humano propio llega a muy poco, pero en el poder y la gracia de Dios, Dios afecta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, y entonces podemos correr y podemos caminar y podemos hacer muchas cosas que antes no hacíamos. Cuarta área en la que necesitamos el poder de Dios. Escucha bien, necesitamos el poder de Dios para resistir las pruebas y las dificultades. Miren algo muy importante. Jesús sabía lo que venía para sus discípulos. En ese tiempo y hasta ahora, nosotros como discípulos del Señor Jesús. Por ejemplo, en ese tiempo, en el año 70 después de Cristo, hubo una gran persecución sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, y muchos de ellos fueron esparcidos por las naciones. Y en medio de esa lucha, en medio de esa dificultad, muchos de ellos tuvieron que confesar a Jesucristo para luego ser ejecutados. Imagínense qué tremendo, para luego ser echados a los leones, para luego ser prendidos como antorchas en un jardín. Qué cosas tan tremendas. Pero en todo esto Jesús sabía que necesitaban el poder de Dios para poder resistir en medio de las pruebas y las dificultades. La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 10, nos está hablando acerca de la armadura de Dios.
Un soldado necesita una armadura, necesita una espada. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escucha esta palabra. Yo oro que la escuches en tu espíritu. Dios dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo para poder resistir en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y algo muy importante, sí, la Biblia también dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso número 11, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Dice la Escritura que el poder de Dios viene a traer como fruto en nuestras vidas la paciencia y la longanimidad, que nos permite poder permanecer por largo tiempo confiando y creyendo en Dios. Dios en su palabra nos promete que andaremos de victoria en victoria. Salmo 84, verso número 7, dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Dios dice que iremos de poder en poder, de victoria en victoria. Pero algunas veces no entendemos esto, porque ir de victoria en victoria significa ir de batalla en batalla. En otras palabras, no está diciendo que no tendremos dificultades, no está diciendo que no tendremos luchas, que no vendrán problemas a nuestra vida, sino nos está diciendo que en esas batallas, en esas luchas, Dios nos da la victoria. El vencedor está de nuestro lado. El Dios, el príncipe de los ejércitos de Dios, está de nuestro lado. Nuestro Dios, Yahvé de los ejércitos, está de nuestro lado, mi amado. Y dice la Escritura, y verán a Dios, irán de poder en poder y verán a Dios. Yo creo que tú has estado viendo a Dios en medio de esta crisis, y te digo algo, mi amado, lo seguiremos viendo. Veremos a nuestro Dios en Sión, veremos a nuestro Dios cómo nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, cómo Él suple toda necesidad, cómo Él nos sana, cómo Él nos guarda, cómo Él mantiene su iglesia, cómo Él hace todo lo que Él ha prometido. Su poder nos mantiene, nos guarda en medio de las dificultades. Yo no sé qué estás pasando, mi amado. Dios sí lo sabe, y necesitas del poder de Dios. Lo necesitamos en medio de todo esto. Quinto y último, mi amado, necesitamos del poder de Dios para ser testigos de Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso número 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos dice que para poder cumplir con el llamado que Él nos hizo, necesitamos ser llenos de poder. No hay, yo quiero decirte algo, no hay otra manera como podamos cumplir con la tarea que Él nos ha dado, si no es a través del poder de Dios. La Biblia nos habla que seremos testigos de Dios. Un testigo es alguien que vio, tocó, participó en lo sucedido. Primera de Juan, capítulo 1, verso número 1, dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, tocante a Jesús. Juan dice: lo que he visto, lo que he oído, lo que he palpado, lo que he contemplado, a Jesús mismo, esto les comparto. Es muy importante que el Espíritu Santo nos revele a Jesús para que podamos ser testigos de lo que hemos oído y de lo que hemos visto.
Mi amado, ¿cómo vamos a hacer la tarea que tenemos por delante? Una tarea tan grande, una tarea grande en extremo. La única manera, no existe otra manera, si no es a través del poder de Dios operando en nuestra vida. Colosenses capítulo 1, verso 29 dice lo siguiente: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oh, qué tremenda esta palabra, porque Pablo está diciendo: yo trabajo, pero no trabajo en mi fuerza, no trabajo en mi potencia, trabajo en la potencia y el poder que actúa en mí. Yo creo esta palabra, mi amado. Yo creo que es muy importante que lo que hagamos, lo hagamos en la gracia, en la sabiduría y en el poder de Dios. Te animo a que ores por alguien, te animo a que le des una palabra, te animo a que creas a Dios y experimentes el poder de Dios para poder ser testigos a este pueblo, a esta nación, a este mundo. Hay una gran necesidad de Dios en toda esta nación, en todo este mundo entero. Y necesitamos ser testigos, no religiosos, mi amado, sino alguien que vio, oyó, participó, que está participando y puede decirle a otros: yo no te convenzo con mis palabras, yo solamente te comparto lo que he recibido, lo que he visto, lo que estoy experimentando. Y yo creo que esto va a causar un gran impacto en muchas vidas. Te animo a que lo hagas. Como conclusión, cerrando ya esta parte, ¿cómo viene este poder de Dios a mi vida? Tú dices: yo sé que necesito el poder de Dios, pero ¿cómo viene? Lo primero, la Biblia dice que es la fe en Jesús la que nos da este poder. En el versículo que leí al principio, en el libro de Lucas, dice: he aquí, yo enviaré la promesa sobre vosotros. ¿Quién es quien envía al Espíritu Santo? ¿Quién es quien envía el poder sobre nosotros? Es Jesús. Entonces es por medio de Jesús que recibimos el poder de Dios. Ahora, si usted ve en el libro de Hechos capítulo 2, se podrá dar cuenta cómo fueron llenos los primeros discípulos. Hay dos observaciones que yo hago, que quiero hacer. Lo primero, lo esperaban. Hablaba de la fe que tenían. Jesús les dijo que no se movieran de Jerusalén y que esperaran, ¿sí? Estaban esperando. Pasaron 50 días, mi amado, y estaban esperando la llenura del Espíritu. Lo primero es que necesitamos fe. Si tú quieres ser lleno del poder de Dios, tú necesitas tener fe en Jesús, fe en sus palabras. Dios dice que Él quiere y puede darnos su poder. Podemos tenerlo. Lo segundo y muy importante también, lo buscaron. No solamente lo esperaron, sino lo buscaron en oración, en una búsqueda constante hasta que sucediera. Yo quiero animarte a esperarlo, pero también a buscarlo en oración. No se sentaron solamente a esperar que esto sucediera, a ver si sucedía, sino creían que sucedería, y puesto que creían que sucedería, lo buscaron en oración, lo buscaron en ruego. Sabían que no podían moverse hasta que no fueran llenos. Necesitamos ser llenos de Dios. Efesios nos manda, después de ser bautizados, primero de creer, luego después de ser bautizados con el Espíritu, Dios nos dice: sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos. Hay un tono imperativo: sean llenos. No hay otra manera de vivir como creyentes si no es llenos de Dios, porque solo llenos del Espíritu vamos a poder vencer todo lo que venga a nuestra vida. Yo quiero animarte, mi amado. Primero, no estás solo. Y segundo, Dios nos ha dado al ayudador. El Espíritu Santo, que es Dios, es el ayudador. Y Él viene y nos equipa. Él viene y nos llena de su poder, nos llena de su gracia. Él viene y derrama de su unción y de su presencia en nuestra vida, que rompe todo yugo y que trae sanidad y libertad. Yo quiero terminar orando.
Yo creo que tú estás escuchando un mensaje, pero no solamente estás escuchando un mensaje. Yo creo que el Dios de la palabra está aquí y está ahí en tu sala, está ahí en donde tú estás, y que Él está dispuesto a extender tu mano, a extender su mano sobre ti. Déjame orar por un momento. Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos para no distraerte y acompáñame en una oración. Amado Espíritu Santo, yo creo que esta palabra es una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y yo creo que la voluntad de Dios, Jesús nos dice que su voluntad es que esperásemos la promesa y que fuésemos llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos, yo reconozco, yo creo, ahí donde estás, dilo, mi amado, yo reconozco que necesito el poder de Dios, la gracia de Dios para toda área en mi vida. Espíritu Santo, ven ahora, Señor, y produce en cada uno el que podamos, como los discípulos, esperarlo y buscarlo hasta que seamos llenos, Señor. Yo oro que no nos conformemos con un poco, sino que seamos llenos. Dios quiere darnos todo, Dios quiere llenarnos, no solamente un poco, sino que seamos llenos, que nuestra copa esté rebosando y que esto pueda ser algo que podamos compartir a otros. Yo creo en tu poder, Señor, y yo oro en este momento por tu poder sanador sobre los que están enfermos. Yo oro por tu poder proveedor sobre aquellos que tienen necesidad. Yo declaro milagros del cielo sobre sus vidas. Yo declaro poder libertador. Declaro que gente que ha estado batallando en áreas en su vida, en tentación, en pecado, es roto este poder en el nombre de Jesús. Es roto por el poder de Dios todo poder de las tinieblas, toda obra del enemigo. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Señor, yo declaro una iglesia que camina en el poder, en la gracia de Dios, en humildad, pero en el poder de Dios, sabiendo quiénes somos, porque nos has investido de poder. Hemos sido vestidos, dándonos una autoridad, pero también nos ha sido dada la espada del Espíritu, el poder de Dios para operar de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amada iglesia, ha sido un gusto el poder compartirles este mensaje. Les enviamos un saludo, un abrazo por este medio y oramos y creemos que Dios está obrando en tu vida. Mándanos un mensaje para poder saber de ti. Dios les bendiga. Esperamos pronto volver a reunirnos como iglesia, todos juntos en este lugar. Dios les bendiga. Muchas gracias. Familia, considero que ha sido de gran bendición escuchar este mensaje del pastor y recordar que la vida cristiana, lo extraordinario es nuestro ordinario. Y me gustaría que pasemos a dar la honra a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas de todo lo que Él nos ha bendecido diariamente. Así que quiero orar, bendecir ese tiempo. Acompáñame. Señor, gracias porque tú eres bondadoso con nuestras vidas, Señor. Tú cuidas de nosotros en todo momento y no nos desamparas, Padre. Quiero orar, Padre, por las familias que están viviendo una situación difícil, donde se están enfrentando económicamente, se están enfrentando con la enfermedad, Padre. Sé tú con ellos, Padre, y tú revélate, Señor, trayendo un milagro a ellos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Familia, por lo que estamos viviendo mundialmente, considero que son buenos tiempos para hablar buenas noticias. Así que, ¿por qué no lo haces llevando esperanza a los demás? Y comparte estos mensajes, compartes estos videos para que alguien más pueda encontrarse con el sanador, que pueda encontrarse con quien nos da vida y se puedan encontrar con Dios. Y a continuación quiero recordarles que tenemos Boca Kids. Tenemos una clase súper divertida, así que atrae a tus niños y pasemos este tiempo con Boca Kids, que va a estar siendo un tiempo estupendo. Familia, ya está terminando este servicio, esta reunión, y solamente queda despedirme deseándote una extraordinaria semana. Así que nos vemos, puedes estar en contacto con Amistad Boca. Así que hasta luego.